Bueno, cuando empieza una relación, pues siempre una relación de amor, pues siempre se atiende a la otra persona, se le da la atención, se le da el cuidado, y con esa atención y ese cuidado, pues aquella relación se puede crecer. Y entonces cuando crece, pues llega a haber una declaración de amor, un compromiso, ¿verdad? Y ese compromiso después con el tiempo se manifiesta también con un compromiso, ya sea casarse, ¿verdad? Por la iglesia, y ya viene a ser la fidelidad parte de aquel compromiso, ¿verdad? Es una relación que empieza con la atención, con el cuidado de la otra persona. Dios también ha querido relacionarse con su pueblo, y por boca de Moisés, ¿verdad? Dios declara ese amor a su pueblo, al pueblo de Israel. Le declara su amor y le dice Moisés a su pueblo que Dios lo ama tanto, no porque sea un pueblo numeroso, porque había pueblos más grandes que el pueblo de Israel, ¿verdad? Sino simplemente por ser sus hijos, por ser su pueblo, por eso los amaba Dios, ¿verdad? Es decir, el ser humano no tiene ningún mérito. Dios simplemente nos ama porque somos sus hijos. Y los preferidos de Dios siempre son los más pequeños, los más débiles, los que sufren más, ¿verdad? Esos son los preferidos de Dios. Y ese es el corazón de Dios, ¿verdad? Había por ahí un padre jesuita que pues dejó el ministerio por un tiempo, pidió permiso y dejó el ministerio por un tiempo para irse a cuidar a su papá. Entonces, pues cuando estaba ahí lo cuidaba. Y en la noche, antes de que su papá se durmiera, pues se ponía a leerle, ¿verdad? Y le leía, y eso le recordaba al padre cuando era niño, que su papá le leía a él, ¿verdad? Antes de acostarse, antes de dormir. Y entonces es lo mismo que hacía el hijo por su papá. Estaba a su lado leyéndole, y entonces le decía: papá, mira, te voy a leer el libro, cuando tú te sientas cansado, cierra los ojos, duérmete. Y entonces, pues el señor, después de leerle, se cerraba los ojos como si estuviera dormido, pero luego abría un ojo y veía a su hijo. Y entonces el hijo se molestaba y le decía: papá, te estoy diciendo que te duermas, que cierres los ojos. Y luego nuevamente volvía a abrir el ojo y veía a su hijo. Y luego ya seguía leyendo el hijo hasta que se quedaba dormido. Y dice, el padre dice que después, cuando, dice, al principio me molestaba, dice, pero después que murió mi papá, dice, me puse a pensar en eso, y dice, mi papá lo que quería era ver a su hijo, contemplar su rostro, dice, y eso es precisamente lo que Dios hace por nosotros. Dios quiere contemplar nuestro rostro, es lo que quiere, porque somos sus hijos, nos ama. Y por eso decía este padre, decía, hay que contemplar al que nos contempla, ¿verdad? Eso es la oración, contemplar al que nos contempla. Y eso es lo que Dios hace por nosotros, porque somos sus hijos, nos ama a todos, ¿verdad? El pueblo de Israel, ellos se sentían privilegiados porque era el pueblo escogido por Dios. Se sentían diferentes de los demás pueblos. ¿Y qué fue la actitud? Porque Dios los escogió a ellos, pues ellos despreciaban a los demás. Despreciaban a los demás, ¿por qué? Porque por eso no querían a los ídolos, porque el único Dios verdadero era el Dios de Israel. Entonces, cuando otras naciones tenían otros ídolos, pues ellos despreciaban a aquellas naciones, porque el único que deberían de haber tenido como Dios era a Dios mismo, ¿verdad? Y por eso despreciaban a las demás naciones. Y a los paganos, pues los llamaban perros, ¿verdad? Era como los llamaban. El Evangelio dice perritos, pero la palabra correcta, la traducción correcta es perros, es como los llamaban, ¿sí? Entonces los judíos tenían una moral muy estricta también, porque querían ser fieles a su Dios, al Dios que los amaba tanto, ¿sí? Y entonces por eso Jesús creció de esa manera, pensando de esa manera. Era la manera en que él creció. Para los demás, pues eran otras naciones, los gentiles, los paganos, eran perros. Fue con lo que él creció. Y después él sale de Nazaret y se va
a vivir en Cafarnaúm. Y en Cafarnaúm era una sociedad semipagana, ¿verdad? Había judíos, pero los paganos también estaban ahí. Entonces era una sociedad más tolerante y allí creció Jesús. Después, cuando regresa nuevamente a Nazaret, pues entonces cuando empiezan a ver que Jesús ha hecho milagros en otros lados, que ha atendido bien a todos, a los buenos y a los malos, pues entonces empiezan con sus dudas sobre Jesús. Y entonces hay un reclamo a Jesús, ¿verdad? Acuérdense que lo quieren echar de la sinagoga. ¿Por qué? Porque la manera de pensar de Jesús era de una manera diferente. ¿Y qué les dice Jesús? Les dice, bien hizo el profeta Elías, ¿verdad? Él fue enviado a una viuda que era pagana y le resucitó a su hijo, ¿verdad? Entonces fue una mujer pagana, fue a quien se le envió el profeta. Y luego les dice en otra ocasión, dice, y el profeta Eliseo, dice, fue enviado Naamán, dice, para que lo sanara de la lepra, que era un pagano, y también Jesús lo sana de la lepra, ¿verdad? Y él era un pagano. Pues se enojan y lo echan a Jesús, lo echan de la sinagoga, ¿verdad? Y entonces eso es lo que escuchamos en el Evangelio de hoy. Jesús se va al territorio de Tiro y de Sidón. Y allí en aquel territorio es donde le sale al encuentro esta mujer que era una pagana, esta mujer cananea. Y entonces sale y le pide y le hace esta petición. Le dice, Señor, ten compasión de mí. Dice, mi hija está endemoniada. Es decir, saca el demonio de mi hija. Cuando una persona se hacía daño a sí mismo o hacía daño a los demás, decía que estaba endemoniada aquella persona, es lo que decían. Pues aquella mamá se preocupa por su hija y va ante Jesús a hacerle esta petición. Se postra ante él. Ten compasión de mí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que Jesús no le contesta ni una palabra, se queda callado. Y decimos, ¿cómo? Ni le responde. La señora viene detrás de él, va y se postra ante él. Jesús sigue caminando, le ignora, ¿verdad? Y aquella mujer le dicen los discípulos, porque después viene detrás de Jesús, y le dicen, atiéndela. Bueno, la palabra correcta, la traducción correcta del griego es apilión, que quiere decir, córrela, despídela, que ya no nos moleste. O sea, es lo contrario, la traducción. Es decir, ya córrela. Y entonces es lo que le dicen a Jesús. Pero Jesús sigue caminando y aquella mujer va y se le acerca nuevamente, se postra ante él y le dice, Señor, ten compasión de mí. Entonces le pide que tenga compasión Jesús de ella. Y le dice Jesús, es que no está bien darle el pan de los hijos a los perritos. Acuérdense, es la mentalidad que tenía Jesús. Pero Jesús llega a comprender en cierto punto en su vida que la salvación no viene a ser solo para el pueblo de Israel, sino viene a ser también para los paganos. Entonces le dice esto porque está instruyendo a sus discípulos. Quiere que los discípulos también abran el corazón a las naciones paganas. Y entonces le dice la mujer aquella, ahí vemos la perseverancia de aquella mujer, porque a lo mejor lo más fácil hubiera sido, pues, que no me trate así, ¿verdad? Que me quedo con la enfermedad, que se quede mi hija con la enfermedad, pero que no me trate así, ¿verdad? Y a veces cuando escuchamos esas palabras de Jesús, también nos disgusta a nosotros un poquito, porque decimos, pues, ¿cómo le dice eso a esta mujer, verdad? Hasta nos decepciona un poco que trate así a esta mujer. Y acuérdense, la traducción no es perritos, es perros, ¿verdad? Pero la mujer esta persevera y le dice, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces vemos la humildad de esta mujer, vemos la perseverancia. Porque a veces nosotros también nos podemos desanimar y decir, no, pues ya es mucho lo que estoy sufriendo, es mucho lo que Dios permite en mi vida, ya estoy cansado, no quiero saber de esto, es mucho maltrato, es mucho sufrimiento.
Y a veces queremos colgar la toalla y decir, pues si Dios no me ayuda, pues me voy a otro lado. Pero esta mujer es capaz de perseverar, a pesar de lo que le dice Jesús. Persevera y le dice eso a Jesús, ¿verdad? Y cuando le dice eso a Jesús, le dice, qué grande es tu fe. Acuérdense, a Pedro le había dicho la semana pasada, hombre de poca fe, por eso se hunde. A esta mujer le dice, qué grande es tu fe. Es una mujer pagana, tiene más fe que Pedro. Dice, qué grande es tu fe. Y luego pasa el milagro. Y el milagro pasa no tanto porque Jesús hizo el milagro, sino porque esta mujer tiene fe y tiene humildad. Y si tiene fe y si tiene humildad, pues aquel milagro es posible. Y su hija queda sana al instante, nos dice el Evangelio. Entonces, allí donde está la enseñanza del Evangelio, esta mujer comprende y entiende, porque el pan viene a ser la palabra de Dios. Entonces, si el pan es la palabra de Dios, pues unas cuantas migajas de la palabra de Dios son suficientes para sanar a la humanidad pagana, a la humanidad que a veces se deja llevar por los placeres, a la humanidad que se deja llevar por el buscarme a mí mismo y buscar mi dinero, olvidarme de los demás, a la humanidad que va herida, que es débil, a la humanidad que tiene hambre de Dios, a la humanidad que necesita una paz, un aliento. Pues unas cuantas migajas de la palabra de Dios pueden cambiar el corazón humano, pueden cambiar nuestras vidas. Y ahí es donde los discípulos entienden que la salvación no es solamente para el pueblo de Israel, es para todos. Eso es lo que está en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque no hay gente de primera y segunda categoría. Todos somos hijos preciosos ante los ojos de Dios. Dios nos ama a todos por igual. Y ahí está el corazón de Dios, que quiere contemplar a sus hijos, que quiere amarnos, que quiere estar con nosotros, que quiere darse, que quiere que estemos bien, que quiere nuestra salvación. Ese es el corazón de un Padre que nos ama inmensamente. Es el corazón de Dios. No se nos olvide que todos somos sus hijos y que Él ha dado su vida por nosotros, ¿verdad? Y que también ha dado la vida por aquel que no nos cae bien y aquel que a veces también podemos a lo mejor odiar, rechazar. También Jesús murió por aquella persona porque también la amó inmensamente. Entonces ese es nuestro llamado, a vivir como hijos de Dios, como hermanos, ¿sí? Gandhi, ya les había dicho esta historia de cuando él lee las escrituras y él, preocupado por su gente en India, pues lee la Biblia, ¿verdad? Y luego dice, esta es la solución a todos los problemas de mi gente, lo que está sufriendo. Dice, esta es la solución, el Evangelio. Entonces se apura, va a una iglesia cristiana que era solamente para blancos, entra y el acomodador que estaba ahí le dice, ¿qué haces aquí? Dice, tú no deberías de estar aquí, esta es una iglesia para blancos. Entonces corre a Gandhi de la iglesia y Gandhi después dice, pues si los cristianos hacen diferencias, pues mejor sigo siendo hindú. Ellos también tienen diferencias. Pues Dios no quiere las diferencias entre nosotros. Dios quiere que nos veamos como hijos que somos y que nos amemos, porque somos hermanos, no extraños, y podamos vivir en paz para reflejar esa imagen, que es la imagen del Hijo, la imagen de Jesús, que debemos reflejar también nosotros en nuestras vidas. Y así sea.